Continuamos con el primer capítulo, el nacimiento de la iglesia, que va desde la ascensión de Cristo Jesús 30 años después de Cristo hasta la predicación de Esteban 35 años después de Cristo. Jesús, quien es 100% Dios y 100% hombre, vino a la tierra para expiar el pecado de la humanidad, como dice en Isaías 53. Y por Él es quien tenemos la salvación. Si tenemos fe, creemos que ha muerto y también creemos que ha resucitado al tercer día, es en cuanto Él nos justifica delante de Jehová. 50 días después de su resurrección de Jesús y 10 días después de su ascensión, nace la iglesia en el día del Pentecostés, así como dice en Hechos 1, 4 al 9. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y este acontecimiento es cumplido en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresasen. Había en Jerusalén judíos que allí residían, varones piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y es en este hecho que nace la iglesia, en el día del Pentecostés. Este acontecimiento tuvo un efecto muy profundo en los judíos. Iluminó sus mentes, dándoles un nuevo concepto del reino de Dios, que no era un imperio político, sino un reino espiritual. La iglesia empezó en la ciudad de Jerusalén y en sus primeros años las sedes estaban ubicadas en el aposento alto y en el pórtico de Salomón. Todos los miembros de la iglesia en sus inicios eran judíos, y como podemos estudiar en los evangelios y en los hechos, vemos que ninguno se imaginaba que los gentiles pudiesen ser admitidos como miembros. En ese entonces, los judíos eran de 3 clases. Primero, los hebreos. Estos eran judíos de raza pura, quien desde generaciones pasadas habían permanecido en Israel. Segundo, los judíos griegos o helenos. Estos eran judíos descendientes de la dispersión. Estos judíos helenos eran ricos, inteligentes y muy liberales. Y la otra clase de judíos eran los prosélitos,
personas de sangre extranjera, quien, habiendo abandonado su paganismo, abrazando la ley judía y circuncidándose, podían ingresar a las sinagogas como judíos prosélitos. Veamos ahora los discursos de Pedro. Pedro enseñaba 3 doctrinas esenciales. Primero, la prédica de Pedro estaba direccionada en cuanto al carácter mesiánico de Jesús, quien es el Cristo que el pueblo de Israel esperaba y quien es nuestro Rey prometido, a quien la iglesia debe adorarle. Segundo, otra característica era sobre la muerte y resurrección de Jesús, es decir, que Jesús murió crucificado, que resucitó de los muertos y que ahora es cabeza de la iglesia para no morir jamás. Una tercera característica era la venida segunda de Jesús. Así como Jesús ascendió a los cielos, éste volverá a la tierra para reinar. Cabe resaltar aquí que Jesús mismo dijo que el tiempo de su venida solo sabía el Padre y nadie más. Los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos relatan con más detalle esta época. En Hechos 2, 43 al 47, vemos la vida de los primeros cristianos. El número de los seguidores de Jesús va en aumento. La vida de ellos en el templo y en las casas hace que sean estimados por todos y que la iglesia crezca cada vez más. También vemos cómo Cristo, a través de Pedro, sana a un cojo. En el capítulo 3, versículo 1 al 26 de Hechos, vemos que por el poder del nombre de Jesús, Pedro cura a un hombre cojo y después en el atrio del templo anuncia con poder el mensaje de salvación. En el capítulo 4 de los Hechos, del 1 al 22, vemos cómo Pedro y Juan tienen que enfrentar el concilio de los judíos. Pues ahora Pedro y Juan tienen que defenderse ante el concilio. Nuevamente los apóstoles hablan con poder y dejan admirados a los líderes judíos. No se podía negar que en verdad Pedro y Juan habían curado a aquel hombre. En el capítulo 5 vemos que el pecado de Ananías y Zafira no fue el de quedarse con parte del dinero, sino el de mentir al afirmar que estaban entregando la cantidad completa. Querer engañar a Dios es un pecado gravísimo. Y vemos en este mismo capítulo que el grupo de cristianos sigue creciendo de manera impresionante. Luego vemos en el capítulo 5 del 17 al 42 cómo Pedro y Juan son perseguidos. Nuevamente, el concilio busca que los apóstoles dejen de hablar en forma pública acerca de Jesús y están dispuestos a matarlos. Pero Dios los protege y ellos continúan dando su testimonio. El concilio acepta la opinión del fariseo Gamaliel y después de ser azotados y advertidos, los apóstoles son puestos en libertad. Salen del concilio muy alegres porque Dios los ha considerado dignos de padecer afrenta por causa del nombre de su Señor. En el capítulo 6 vemos cómo se realiza la elección de los diáconos. Además de los apóstoles, para ocuparse del trabajo de la iglesia, era necesario los diáconos. Estos ayudarían a los apóstoles en los quehaceres de la iglesia. Una de las situaciones más increíbles que podemos ver en estos 6 primeros capítulos, sin duda, es el arresto de Esteban. La acusación contra Esteban era que éste atacaba al templo y a la ley de Moisés. Una acusación semejante fue hecha contra Jesús, y eso lo podemos ver en Mateo 26, 59 al 61. Sin embargo, acá podemos ver la defensa de Esteban, donde Esteban pronuncia un largo discurso en el cual resume la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta su propio tiempo. Buena parte del discurso narra la historia del pueblo antes de la construcción del templo, que fue un periodo de aproximadamente 900 años. Esteban demuestra que, en el pasado, Dios se manifestó en lugares fuera de la tierra de Israel.
e insiste en que Dios no habita en el templo. Afirma también que Israel acostumbraba rechazar a los libertadores que Dios enviaba. Vendieron a José, rechazaron a Moisés, persiguieron a los profetas y ahora habían traicionado y matado al justo de Dios, a Jesús. Y por esta defensa, Esteban es apedreado y se convierte en el primer mártir cristiano. La palabra mártir significa literalmente testigo, pero en ese tiempo se usaba de forma diferente, porque lo que comenzó como una audiencia ante el concilio terminó aparentemente en un linchamiento. Y Esteban murió. La iglesia continuaba. Si podemos encontrar un defecto en este inicio de la iglesia, es que los discípulos carecían de amor misionero. Estos permanecieron en su propio territorio cuando debieron salir con el evangelio a otras tierras y otros pueblos. Está más decir que la persecución de la iglesia ayudó que el gran mandamiento que dio nuestro Señor Jesús se cumpliese. Continuaremos en el siguiente capítulo.